Mi mamá gritó: «Si eres tan lista, entonces paga tus propias cuentas». Así que me mudé esa misma noche. Un mes después, me llamó desesperada. ¿Por qué cortaron la luz? Mi respuesta la dejó sin palabras. Las palabras de mi mamá atravesaron el aire como vidrios rotos. No las gritó, las escupió, cada sílaba cargada con años de algo que yo aún no sabía nombrar. Estábamos en la sala, esa sala donde crecí mirando telenovelas con ella los domingos, donde celebramos mis cumpleaños cuando aún me veía como su niña. Pero esa noche, el 14 de marzo, la sala se convirtió en un ring de box donde yo era el único blanco. Mis manos temblaban mientras sostenía mi taza de té. Acababa de llegar del trabajo. Aún traía puestos mis zapatos de tacón bajo y mi blusa beige de oficina. Esa que ella siempre criticaba diciendo que me hacía ver sin gracia. Había cometido el error de decirle que no podía darle 3,000 pesos para pintar la sala. 3,000 pesos que yo no tenía porque acababa de pagar mi colegiatura de inglés, esa clase nocturna que tomaba para crecer profesionalmente, para hacer algo más que números en un cubículo gris. «No puedo este mes, mamá», le había dicho con voz suave, casi disculpándome por existir. «Ya pagué mi curso y...». No me dejó terminar. Se levantó de su sillón favorito, ese de terciopelo verde que nadie más podía usar, y su rostro se transformó en algo que nunca había visto. Rabia pura, resentimiento antiguo saliendo a borbotones. «Tu curso, tu curso». Su voz subió una octava. «Vives bajo mi techo, usas mi agua, mi luz, mi gas, y tienes dinero para cursos pero no para ayudar a tu madre». Algo dentro de mí se quebró esa noche. No fue la primera vez que me gritaba. No fue el primer reproche sobre el techo, el agua, la luz. Pero fue la primera vez que sentí, con claridad absoluta, que yo no era su hija. Era su deudora, su propiedad, su error que aún no terminaba de pagar por haber nacido. Empaqué esa misma noche. 2 maletas grandes, una mochila, 34 años de vida reducidos a ropa doblada con prisa y documentos importantes metidos entre suéteres. Mamá no dejó de gritar desde su cuarto: «Pues vete, a ver cuánto duras sin mí, vas a volver arrastrándote». Cerré la puerta a las 11:47 de la noche. Lo sé porque miré el reloj del pasillo. Ese reloj de pared con números romanos que papá le regaló antes del divorcio. Y pensé: este es el momento en que mi vida se divide en 2. Lo que mamá no sabía, lo que nadie sabía, es que yo no estaba huyendo. Estaba apagando un incendio que llevaba 8 años quemándome en silencio. Y cuando su mundo comenzara a desmoronarse exactamente 32 días después, ella finalmente entendería que algunas deudas nunca fueron reales. Algunas cadenas solo existen si tú sigues creyendo en ellas. La noche en que me fui, llovía. No una lluvia dramática de película, sino esa llovizna fina y fría de marzo que se mete hasta los huesos. Cargué mis maletas por las escaleras del edificio mientras las gotas se estrellaban contra las ventanas del pasillo. Cada escalón sonaba como un latido, como si el edificio mismo estuviera contando los pasos de mi liberación. Tía Socorro me esperaba abajo en su camioneta, con el motor encendido y la calefacción al máximo. No hizo preguntas cuando subí. Solo me pasó un termo con café caliente y arrancó rumbo a mi nuevo departamento. Ese estudio pequeño en la colonia Narvarte que había rentado 2 semanas antes, en secreto, como quien planea una fuga. «¿Estás segura?», me preguntó en el único semáforo en rojo del trayecto. «Debí haberlo hecho hace años», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Pero la verdad es que esa noche, acostada en un colchón inflable en medio de cajas sin abrir, no sentí victoria. Sentí un vacío extraño, como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando durante horas y el alivio viene mezclado con un dolor sordo que no desaparece de inmediato. Lo que no sabía entonces, lo que no podía siquiera imaginar, es que mi partida había activado algo, como cuando quitas una piedra que sostiene una represa y el agua comienza a buscar por dónde escapar. Durante 8 años, yo había sido algo más que la hija invisible en esa casa.
había sido el engranaje silencioso que mantenía todo funcionando. El sistema de pagos automáticos, las llamadas al técnico cuando algo se descomponía, la persona que sabía exactamente cuándo vencía cada recibo, cuándo había que renovar el contrato del gas, qué número marcar cuando el internet fallaba. Mamá vivía en una ilusión perfectamente construida. Ella era la proveedora, la sacrificada, la que pagaba todo. Y yo, la malagradecida que no contribuía en nada. Pero las ilusiones, por más cómodas que sean, no sobreviven al contacto con la realidad, y la realidad estaba a punto de tocar su puerta con la fuerza de una factura vencida. En exactamente 32 días, el teléfono de mamá sonaría a las 11 de la noche. Su voz quebrada, casi irreconocible, llenaría mi pantalla con una pregunta que yo había estado esperando desde que cerré su puerta por última vez. ¿Por qué cortaron la luz? Y mi respuesta, calma, fría, devastadoramente simple, la dejaría en una oscuridad mucho más profunda que cualquier apagón. Porque yo no solo me había llevado mis maletas esa noche, me había llevado algo que ella nunca supo que era mío. Tengo 34 años y una cicatriz invisible en el pecho que se formó gota a gota, reproche a reproche, a lo largo de toda mi vida adulta. Me llamo Luz Helena. Irónico, ¿verdad? Luz. Mi abuela paterna me puso ese nombre porque nací al amanecer, con los primeros rayos del sol entrando por la ventana del hospital. Eres luz, me decía cuando era niña. Pero en la casa de mi mamá, yo aprendí a ser sombra. Trabajo en el departamento de contabilidad de una empresa mediana de importaciones. Llevo 12 años ahí, desde que tenía 22, y acababa de terminar mi carrera. Soy buena en lo que hago. Encontrar errores en números, cuadrar cuentas que no cierran, detectar inconsistencias. Es irónico que pudiera ver con tanta claridad los desbalances en hojas de cálculo ajenas, pero tardara tanto en ver el fraude que vivía en mi propia casa. En la oficina me conocen como la seria. No es que sea antipática, es que aprendí a ocupar poco espacio, a no molestar, a no pedir. Llevo el mismo peinado desde hace años, cabello castaño oscuro recogido en una coleta baja. Uso blusas discretas en tonos neutros, pantalones de vestir, zapatos cómodos pero sin gracia. Mi compañera Fernanda siempre me dice: Luz, deberías arreglarte más. Eres bonita y ni cuenta te das. Pero ¿cómo te arreglas cuando creciste escuchando que eres la menos agraciada de la familia? Cuando tu propia madre compara tu nariz con la de tu hermano y suspira diciendo: Damián sacó los rasgos finos de mi lado, tú te pareces más a tu papá. Papá. Hace 14 años que no lo veo. Se fue cuando yo tenía 20. Cuando el matrimonio con mamá finalmente implosionó después de años de peleas sobre dinero, control y una infidelidad que nunca se aclaró del todo. Mamá se quedó con el departamento, con las deudas y conmigo. Damián tenía 15, y de alguna forma, en la cabeza de mamá, él se convirtió en el hombre de la casa, a pesar de que yo era la que trabajaba, la que contribuía, la que resolvía. Durante 14 años viví en ese departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle. Mamá tenía la recámara principal, con baño propio, closet amplio, ventanas que daban a la calle. Yo tenía el cuarto pequeño al fondo, el que daba al cubo de luz, el que nunca recibía sol directo. Paredes color crema que se fueron poniendo amarillentas con los años. Un buró que compramos en un tianguis. Una lámpara que parpadeaba cuando había mucho viento. Ese cuarto era mi celda y mi refugio. Ahí me encerraba después de cada pelea, después de cada comentario envenenado, después de cada «tú no sabes lo que es sacrificarse como yo me sacrifiqué por ustedes». Ahí lloraba en silencio, con la cara hundida en la almohada, para que mamá no escuchara, porque llorar era darle munición, era confirmar que yo era dramática y exagerada. En ese cuarto también soñaba. Soñaba con tener mi propio espacio, con paredes que yo eligiera, con no tener que pedir permiso para usar la sala o explicar por qué llegaba tarde. Soñaba con una vida donde no tuviera que disculparme por existir.
Pero los sueños, cuando los guardas tanto tiempo en secreto, empiezan a pudrirse. Se convierten en resignación, en así es la vida, en no puedo dejar a mi mamá sola, en ¿qué va a decir la familia si me voy? Y así pasaron los años, 22, 25, 28, 30, 34. Cumpleaños que celebrábamos con pastel comprado y velitas que yo misma soplaba mientras mamá decía, ya deberías estar casada a tu edad. Hasta que esa noche de marzo, algo dentro de mí dijo, basta. No fue valentía, fue supervivencia. Fue el instinto animal de un cuerpo que ya no puede seguir respirando aire envenenado. Tía Socorro tiene 58 años, cabello corto teñido de un caoba intenso y una risa que suena como campanas. Es la hermana menor de mi papá, la única que siguió hablándome después del divorcio, la única que nunca me obligó a escoger bandos. Vive sola en un departamento en la colonia Roma, lleno de plantas que cuida como si fueran hijas y libros apilados en cada superficie disponible. Nunca se casó. ¿Para qué? Dice siempre con esa sonrisa suya. Ya bastante tengo lidiando conmigo misma. Nos veíamos cada 2 semanas para tomar café en su cocina, un espacio luminoso con azulejos azules y una ventana enorme por donde entraba el sol de la tarde. Esos encuentros eran mi oxígeno. Las 2 horas donde yo podía ser yo misma sin pesar cada palabra, sin medir cada gesto. Fue tía Socorro quien notó, mucho antes que yo misma, que algo estaba mal. 6 meses antes de mi salida, estábamos tomando café cuando ella dejó su taza con más fuerza de la necesaria. El sonido me hizo levantar la vista. «Mija», dijo, y su voz tenía ese tono que usa cuando está a punto de decir algo que duele pero que necesita ser dicho. «Tu mamá te habla como si le debieras la vida». Me quedé callada, sintiendo cómo el calor de la taza se traspasaba a mis manos. ¿Cuántas veces en esta conversación has dicho, mi mamá dice, o mi mamá piensa, o mi mamá no me deja? Continuó. Luz Helena, tienes 34 años. ¿Cuándo vas a empezar a vivir tu vida? Es que no es tan fácil, respondí, y mi voz sonó pequeña, como de niña regañada. Ella está sola. Damián no la ve nunca. Yo soy todo lo que tiene. No. Tía Socorro se inclinó hacia adelante, sus ojos cafés clavados en los míos. Tú no eres todo lo que tiene. Tú eres su válvula de escape, su chivo expiatorio, su caja de resonancia para todas las frustraciones de su vida. Eso no es amor, mija. Eso es conveniencia disfrazada de sacrificio. Sus palabras me golpearon como piedras en agua quieta, creando ondas que llegarían hasta rincones que yo había mantenido cuidadosamente sellados. Pero si me voy, empecé a decir, si te vas, ¿qué? ¿Se va a morir? ¿Se va a derrumbar? Luz, tu mamá es una mujer adulta y funcional. Trabajó durante años, tiene pensión, tiene a Damián. Ella va a estar bien. La pregunta es, ¿vas a estar bien tú si te quedas? No supe qué responder. Me limité a mirar mi café, viendo cómo la superficie se ondulaba levemente con mi respiración temblorosa. Tía Socorro esperó. Nunca me presionaba. Nunca me apuraba. Era como estar frente a un espejo que finalmente te muestra lo que has estado evitando ver. Cuando tu papá y yo éramos niños, dijo después de un rato, con voz más suave, teníamos un perro. Un mestizo café que mi papá encontró en la calle. Le pusimos Canelo, obvio. Un día, Canelo se enganchó la pata en una cerca de alambre, y en vez de quedarse quieto para que lo ayudáramos, empezó a jalar y jalar, lastimándose más. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque el instinto de huir del dolor era más fuerte que la lógica. A veces, mija, tienes que dejarte ayudar. Tienes que dejar de jalar contra el alambre que tú misma crees que te sostiene. Esa tarde, cuando regresé a casa de mamá, vi el departamento con ojos diferentes. Las paredes que conocía de memoria de repente parecían más estrechas. El aire, más pesado. El ruido de fondo de mamá viendo televisión en la sala, más ensordecedor. Esa noche empecé a buscar departamentos en renta. Y 3 meses después, cuando todo explotó y empaqué esas 2 maletas, tía Socorro no dudó ni un segundo.
Me ayudó a cargar mis cosas, me prestó dinero para el depósito, 15,000 pesos que le devolví en 2 quincenas exactas, y se quedó conmigo esa primera noche en el colchón inflable, trayendo pizzas y refrescos, como si fuéramos adolescentes en una pijamada. «Estoy orgullosa de ti», me dijo antes de irse, ya de madrugada. Y yo, que no lloraba fácil, que había aprendido a guardar las lágrimas como secretos, me quebré en sus brazos, porque esas 4 palabras eran algo que nunca había escuchado en la casa donde crecí. Mi mamá siempre tuvo una relación enfermiza con el dinero. No era sobre tenerlo o no tenerlo. Era sobre el poder que le daba usarlo como arma. Desde que tengo memoria, cada gasto en esa casa venía con una etiqueta emocional adjunta. Esta comida que estás comiendo, yo la compré. El agua que estás usando sale de mi bolsillo. La luz que prendiste para leer cuesta, ¿sabías? No eran simples comentarios. Eran recordatorios constantes de que yo estaba en deuda, siempre en deuda, perpetuamente en deuda. Pero lo más retorcido era esto. Solo yo escuchaba esos reproches. Damián, mi hermano menor, vivió en ese mismo departamento hasta los 23 años, y nunca, ni una sola vez, escuché a mamá reclamarle por el agua de sus duchas de 40 minutos. Nunca le dijo nada cuando dejaba luces prendidas toda la noche. Nunca contó cuántas veces abría el refrigerador o cuánto tiempo usaba la computadora. «Es que Damián está estudiando», decía mamá, cuando yo, con cuidado, intentaba señalar la diferencia. «Necesita concentrarse. No puedo estar molestándolo». Yo también había estudiado, trabajando de día y tomando clases de noche durante 5 años para terminar mi carrera en contabilidad, pero mis logros nunca fueron suficientemente brillantes, suficientemente importantes, suficientemente dignos de orgullo. Damián era el exitoso de la familia. Aunque llevaba 3 años viviendo con su novia Carla sin aportar renta, porque estaba construyendo su carrera como diseñador gráfico. Aunque aparecía en casa de mamá solo cuando necesitaba dinero prestado o comida gratis. Aunque nunca preguntaba cómo estaba mamá o si necesitaba algo. Pero él tenía algo que yo no, un cromosoma y el rostro de papá antes del resentimiento. Las visitas de Damián eran eventos. Mamá cocinaba sus platillos favoritos, limpiaba la casa con más esmero, se maquillaba. «Viene mi hijo», anunciaba a las vecinas con ese orgullo que nunca usaba para hablar de mí. Y cuando él llegaba, tarde siempre, la sala se llenaba de risas y anécdotas sobre sus proyectos y sus contactos importantes. Yo podía estar sentada ahí mismo, en el sillón individual que era mi lugar designado, y volverme invisible, una sombra, parte del mobiliario. «¿Y tú, Luz?», me preguntaba Damián a veces, más por cortesía que por interés real. «¿Sigues en la misma empresa?». «Sí», respondía yo. «Ah, qué bien. La estabilidad es importante». Y eso era todo. Estabilidad. Esa palabra que significa «no eres emocionante», traducida al lenguaje cortés. Después, Damián se iba, llevándose un tupper con comida y 500 pesos prestados, que nunca devolvería, y mamá suspiraba viendo la puerta cerrada. «Es tan trabajador, tan dedicado». Yo, que acababa de llegar de 9 horas en la oficina, que ya había pagado la cuenta del supermercado esa semana, que había limpiado la cocina esa mañana antes de irme, no merecía ni un comentario. El silencio también es una forma de violencia, pero quizás lo peor no era el favoritismo descarado, era como mamá usaba el dinero como medida de amor y obediencia. Si yo cuestionaba algo, cualquier cosa, la respuesta siempre incluía una referencia a lo que ella pagaba. «¿Por qué no puedo tener una copia de la llave del buzón? Porque esta es mi casa». «¿Puedo invitar a una amiga a cenar? Con la comida que yo compro, no. ¿Por qué siempre tengo que avisar dónde estoy? Porque vives bajo mi techo y mi techo tiene reglas. Mío. Yo vivía como una inquilina sin contrato, sujeta a desalojo emocional en cualquier momento, pagando una renta invisible con mi presencia, mi silencio y mi sumisión. Las vecinas del edificio lo veían,
Doña Lupita del 302 me detenía a veces en las escaleras y me decía con voz baja: «Mija, tu mamá es muy dura contigo». Pero nadie intervenía, porque los problemas de familia se quedan en familia, y seguro tú también tienes tu parte de culpa. Y así son las madres, luego se les pasa. No se les pasa. Se acumula, se fermenta. Se convierte en un veneno lento que te va matando de adentro hacia afuera, tan despacio, que cuando te das cuenta, ya no reconoces a la persona en el espejo. Y yo había dejado de reconocerme años atrás. El evento que rompió mi silencio fue tan pequeño, tan aparentemente insignificante, que incluso ahora me cuesta creer que eso fuera suficiente para cambiar toda mi vida. Fue un martes de diciembre, 3 meses antes de mi partida. Yo había llegado del trabajo cerca de las 7 de la noche, cansada después de un día especialmente pesado cerrando el balance mensual. Traía mi uniforme de oficina arrugado por las horas en la silla, el cabello medio suelto de la coleta y una mancha de café en la manga que no había notado hasta que subí al metro. Me sentía invisible, agotada, gris. Subí las escaleras del edificio como siempre, con pasos que ya conocían cada escalón agrietado, cada barandal flojo. Saludé a don Ernesto del 201, que barría el pasillo. Busqué mis llaves en mi bolsa enorme donde todo se perdía. Y entonces escuché las voces. Risas. Varias. Venían de nuestro departamento. Mamá había invitado a sus amigas del edificio, doña Carmela, doña Beatriz y Rosy del 401. Estaban en la sala tomando té y comiendo pan dulce. La escena era tan doméstica, tan normal, que por un segundo sentí algo parecido a la calidez. «Luz, cierra bien la puerta», dijo mamá sin voltear a verme. «Se mete el frío». Cerré la puerta. Dejé mi bolsa en el perchero del pasillo. Me quité los zapatos porque mamá no permitía zapatos de calle en la sala. Caminé hacia mi cuarto, pensando en cambiarme, en quizás darme una ducha. «¿Ya lavaste tu uniforme?». La voz de mamá me detuvo en el pasillo. «Lo voy a lavar ahorita», respondí. «Usa la lavadora rápido porque va a subir el recibo». Y ahí estaba, la cuenta, siempre la cuenta. Pero lo que vino después fue peor. «¿Viste eso?», le dijo mamá a sus amigas, bajando la voz pero no lo suficiente. Llega del trabajo y lo primero que quiere es usar la lavadora. Ni siquiera saluda bien. Cree que la electricidad es gratis. Las amigas murmuraron algo que no alcancé a escuchar. Me quedé congelada en el pasillo, con mi ropa sucia en las manos, sintiendo cómo la sangre se me subía a las mejillas. Y luego se queja de que le hablo fuerte, continuó mamá. Pero es que no entiende. Yo tengo que cuidar cada peso. No tengo marido que me mantenga como antes. Todo sale de mi pensión. Ay, pero qué sacrificio tan grande, dijo doña Carmela con ese tono de lástima que la gente usa cuando disfruta el drama ajeno. Enorme, suspiró mamá. Pero bueno, así es ser madre. Una se sacrifica y al final ni un gracias. Me metí a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, porque hacer ruido era ser dramática. Me senté en mi cama con la ropa sucia todavía en las manos, y algo dentro de mí se resquebrajó. No fue la primera vez que mamá hablaba mal de mí, no fue la primera humillación pública, pero fue la primera vez que me di cuenta de que esto era su patrón. Construir su imagen de mártir sobre mi espalda. Pintarme como la hija malagradecida que no contribuye, que no ayuda, que solo gasta. Y lo peor, yo había empezado a creerlo. Esa noche, después de que sus amigas se fueron y mamá se encerró en su cuarto a ver televisión, yo no me duché. Me quedé sentada en mi cama, mirando las paredes amarillentas de mi cuarto, y por primera vez en años me hice una pregunta simple. ¿Cuánto pago realmente en esta casa? La pregunta era peligrosa. Era como meter un dedo en una herida que llevas ignorando porque sabes que si la tocas, todo se va a desmoronar. Pero ya había tocado, y no podía dejar de presionar. Me levanté. Fui al pequeño closet de mi cuarto, ese closet de puertas que no cerraban bien. En el estante superior,
detrás de suéteres viejos que nunca usaba, había una caja de zapatos. Una caja vieja de unas botas que compré hace años y que se rompieron a los 3 meses. Saqué la caja. La abrí. Adentro había recibos. Docenas de recibos que yo había ido guardando sin saber muy bien por qué. Supermercado, farmacia, tintorería, gasolina para cuando acompañaba a mamá al doctor, regalos de cumpleaños para familiares que mamá decía que teníamos que comprar. Los puse sobre mi cama. Los miré. Y por primera vez hice cuentas. En los últimos 6 meses, había gastado más de 30,000 pesos en cosas de la casa. En cosas que mamá decía que necesitábamos. En gastos que después se convertían en sus reproches sobre todo lo que ella pagaba. 30,000 pesos. Más de lo que costaba la renta de un departamento pequeño. Mis manos temblaban sosteniendo esos papelitos arrugados, esas pruebas de una verdad que había estado frente a mí todo el tiempo. Y entonces recordé algo. 8 años atrás, cuando cumplí 26, mamá me había pedido que la acompañara al banco. «Necesito que firmes unos papeles», había dicho. «Es para renovar la cuenta, cosas de trámite». Yo firmé, sin leer, porque una buena hija confía en su madre. Esa noche, en mi cuarto, con los recibos regados en mi cama como evidencia de un crimen silencioso, abrí mi laptop. Busqué mis estados de cuenta bancarios y empecé a buscar. Cargos automáticos, servicios, pagos recurrentes, y ahí estaba. Todo. La luz, el agua, el gas, el internet, la televisión de paga. Todo a mi nombre. Todo saliendo de mi cuenta. Todo desde hacía 8 años. La pantalla de mi laptop brillaba en la oscuridad de mi cuarto como un confesionario iluminado. Eran las 2 de la mañana y yo llevaba 5 horas destripando mi vida financiera. 5 horas excavando en una verdad que había estado enterrada bajo capas de «es tu obligación» y «así se ayuda en familia». Mis estados de cuenta de los últimos 8 años se desplegaban frente a mí como un mapa de mi propia estupidez. ¿O no? No estupidez, manipulación. Porque hay una diferencia brutal entre ser tonta y ser engañada por alguien en quien confiaba ciegamente. CFE, Comisión Federal de Electricidad, cargo automático mensual, 1,847 pesos en promedio. SACMEX, agua, cargo bimestral, 680 pesos. Gas natural, cargo mensual, 920 pesos. Telmex Internet y teléfono, 589 pesos mensuales. Easy Televisión, 459 pesos mensuales. 8 años. 12 meses por año. 96 meses de cargos automáticos que yo nunca había cuestionado porque nunca supe que existían. Hice el cálculo en una libreta, con mano temblorosa, escribiendo números que se sentían como puñales. Más de 400,000 pesos. 400,000 pesos que salieron de mi cuenta mientras mi mamá me decía, mes tras mes, año tras año, que yo vivía de su caridad, que todo lo que había en esa casa lo pagaba ella con su pensión, que yo era una carga, un gasto, una hija que no contribuía en nada. Cerré la laptop porque si seguía mirando iba a gritar, y gritar en esa casa a las 2 de la mañana era darle munición para otro sermón sobre mi inestabilidad emocional. Pero no podía dormir. No podía cerrar los ojos sin ver esos números, esas fechas, esa arquitectura perfecta de una mentira sostenida durante casi una década. Me levanté. Fui al closet otra vez. Esta vez busqué más profundo, detrás de las cajas de zapatos, detrás de los suéteres, hasta encontrar lo que necesitaba. Una carpeta vieja de plástico azul donde guardaba documentos importantes. La abrí bajo la luz amarillenta de mi lámpara de buró. Y ahí estaban los papeles que había firmado 8 años atrás. Los saqué con cuidado, como quien desentierra huesos. Contratos de servicios, todos a mi nombre. Mi firma en cada uno, trazada con la confianza ingenua de una chica de 26 años que creía que su madre solo necesitaba ayuda con trámites. Había un documento en particular que me hizo sentir náuseas. Era el contrato de la luz. En la parte inferior,
Con letra pequeña pero legible decía: el titular de la cuenta es responsable de todos los cargos y adeudos. Los pagos se procesarán mediante domiciliación bancaria automática. Mi cuenta. Mi responsabilidad legal. Mi nombre en la deuda si algo fallaba. Y mi mamá había configurado todo para que el dinero saliera de mi cuenta sin que yo lo notara, mezclado entre mi nómina, mis gastos personales, mis pagos de tarjeta de crédito. Me senté en el piso de mi cuarto, rodeada de papeles, y por primera vez en mi vida adulta entendí lo que significaba la palabra traición cuando viene envuelta en amor maternal. Porque esto no fue un error. No fue un malentendido. Fue deliberado. Calculado. Sostenido durante 8 años con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Cuántas veces me había gritado por no ayudar? ¿Cuántas veces me había humillado frente a visitas por vivir gratis? ¿Cuántas veces había usado mi supuesta falta de contribución como justificación para controlarme, para mantenerme pequeña, para recordarme que yo le debía todo? Y todo ese tiempo yo estaba pagando. No solo pagando, manteniendo. Sosteniendo la casa completa mientras ella construía su narrativa de madre sacrificada y yo aceptaba el papel de hija desagradecida. La rabia llegó como una ola, no caliente y explosiva, sino fría, quirúrgica. El tipo de rabia que no te hace gritar, sino planear. Me levanté del piso. Guardé los documentos de vuelta en la carpeta. Los escondí debajo del colchón esta vez, donde mamá no los encontraría si decidía limpiar mi cuarto, como hacía a veces, violando mi único espacio privado con la excusa de ayudarme a ordenar. Al día siguiente, un miércoles gris de diciembre, no fui directamente a la oficina. Llegué media hora tarde, algo que nunca hacía, porque primero fui a mi banco. «Buenos días», le dije a la ejecutiva de cuenta, una mujer de unos 40 años con lentes delgados y sonrisa profesional. «Necesito revisar todos los cargos automáticos asociados a mi cuenta. Todos, desde que la abrí». Ella asintió, tecleó en su computadora, y después me miró con una expresión que intentaba ser neutral, pero que traslucía algo parecido a la lástima. «Son varios servicios», dijo despacio. «¿Quiere que le imprima el detalle?» «Sí, todo, y quiero saber cómo cancelarlos». «¿Todos?» «Todos». Salí del banco con un folder lleno de papeles, pruebas, evidencias, la anatomía completa de cómo alguien te puede vaciar durante años, mientras te hace sentir que eres tú quien está en deuda. Esa noche no dije nada en casa. Cené en silencio el arroz que mamá había preparado. Lavé mi plato. Me metí a mi cuarto. Y empecé a buscar departamentos en renta, porque una cosa es descubrir que te están usando. Otra muy distinta es tener el valor de irte. Pero cuando ves los números, cuando tocas con tus propias manos la evidencia de tu propia explotación, disfrazada de obligación familiar, algo cambia en tu química interna. El miedo a decepcionar se convierte en necesidad de sobrevivir. Y yo estaba lista para sobrevivir, aunque eso significara dejar que el barco se hundiera sin mí. Los siguientes 2 meses viví una doble vida. Por fuera, seguía siendo Luz Helena, la hija obediente, la que llegaba del trabajo y preguntaba, ¿necesitas algo del súper? La que limpiaba la cocina después de cenar, la que mantenía su cuarto ordenado y su voz baja, la que no causaba problemas. Por dentro, estaba construyendo mi escape con la meticulosidad de alguien que sabe que solo tendrá una oportunidad. Cada día en mi hora de comida, en vez de comer con mis compañeros de la oficina, me encerraba en una salita de juntas vacía y hacía llamadas. Llamadas largas, burocráticas, llenas de espere en línea y música de elevador. Primera llamada. CFE, Comisión Federal de Electricidad. Buenos días. Habla Luz Helena Carranza. Soy la titular de la cuenta y necesito información sobre cómo dar de baja el servicio. La operadora, con voz monótona de quien repite lo mismo 50 veces al día, me explicó el proceso. Ir a una oficina, presentar identificación, firmar documentos, pagar último recibo, retirar medidor si es necesario.
¿Y si solo quiero cambiar la cuenta bancaria de donde se hace el cobro? Puede hacerlo en línea, en la página o en ventanilla. ¿Cuánto tiempo tarda en procesarse el cambio? De 3 a 5 días hábiles. Perfecta. Anoté cada detalle en una libreta pequeña que compré específicamente para esto. Una libreta que guardaba en mi bolsa del trabajo, nunca en casa. Segunda llamada. SACMEX. El agua. Mismo proceso. Mismas preguntas. Mismas respuestas burocráticas que iba tejiendo en mi plan. Tercera llamada. Gas natural. Cuarta. Telmex. Quinta. Easy. Cada llamada era un ladrillo más en el puente que me iba a sacar de ahí. Pero el dinero era otro problema. Necesitaba primer mes de renta, depósito, dinero para muebles básicos, dinero de emergencia. Sumado, necesitaba al menos 30,000 pesos, y yo tenía en mi cuenta de ahorros apenas 18,000. Después de 8 años trabajando, después de ganar un sueldo decente, solo tenía 18,000 pesos porque el resto de mi vida financiera se iba en mantener una casa donde me trataban como invasora. Ahí fue cuando llamé a tía Socorro. Nos vimos en una cafetería cerca de su trabajo, no cerca de casa. Nunca cerca de casa. Le conté todo. Los documentos, los cargos automáticos, los 8 años, los 400,000 pesos. Tía Socorro no dijo nada durante 1 minuto completo. Solo me miró con esos ojos cafés que se parecen tanto a los de mi papá, y después hizo algo inesperado. Rió. Una risa corta, amarga, incrédula. «Esa cabrona», dijo, y nunca la había escuchado maldecir así. «Perdóname, mija, pero tu mamá es una cabrona manipuladora de primer nivel». Y de alguna forma, escucharla decir eso en voz alta, sin suavizarlo, sin excusarlo con «así son las mamás» o «seguro no era su intención», me hizo sentir menos loca. «Necesito 15,000 pesos prestados», le dije. «Te los devuelvo en 2 meses, con todo y intereses si quieres». «No seas ridícula, no voy a cobrarte intereses». Sacó su celular. «Dame tu número de cuenta. Te los deposito ahorita mismo». «Tía, espera». «No. Ya esperaste suficiente. Ya cargaste suficiente. Ya fuiste suficientemente buena hija». Tecleó en su teléfono. «Estos 15,000 son un regalo. Considéralo tu herencia adelantada de la tía que nunca te va a dejar nada porque se va a gastar todo en viajes». Esa tarde encontré el departamento. Un estudio en la colonia Narvarte, 4º piso sin elevador, con una ventana que daba a un árbol de jacaranda. Era pequeño. 30 metros cuadrados de espacio que olía a pintura fresca y a posibilidad. Tenía una cocineta integrada, un baño minúsculo pero funcional, y un espacio que podía ser recámara y sala al mismo tiempo. «Lo acaban de remodelar», me dijo la dueña, una señora de unos 60 años con acento de ceño cerrado. «Tengo otros interesados, así que si lo quieres te pido que decidas rápido». «Lo quiero», dije sin pensarlo 2 veces. «¿Cuándo puedo firmar?» Firmé el contrato 3 días después. Pagué 2 meses por adelantado más el depósito. En total, 22,000 pesos que hicieron que mi cuenta quedara casi en ceros. Pero tenía un lugar, un espacio con mi nombre en el contrato, un techo que nadie podría usar como arma emocional. El siguiente paso era más delicado: cambiar las domiciliaciones bancarias sin que mamá lo notara inmediatamente. Entré a cada portal de servicios. Uno por uno, meticulosamente, cambié la cuenta bancaria asociada a los pagos automáticos. En vez de mi cuenta, puse una cuenta nueva que abrí específicamente para esto. Una cuenta vacía, sin fondos, que haría que los cargos rebotaran. ¿Por qué no simplemente cancelé los servicios? Porque necesitaba tiempo. Si cancelaba todo de golpe, mamá lo sabría de inmediato y encontraría la forma de detenerme, de manipularme, de hacerme sentir culpable hasta que yo cediera. Pero si los servicios simplemente no se pagaban, por falta de fondos, habría un periodo de gracia, avisos, advertencias, tiempo suficiente para que yo ya estuviera fuera, instalada, fuerte en mi propio espacio. Era retorcido, lo sé.
pero a veces para salir de un sistema retorcido, tienes que usar las mismas herramientas que usaron contra ti. Durante esos 2 meses, mamá no notó nada. ¿Por qué lo haría? Los servicios seguían funcionando. La luz prendía cuando apretabas el interruptor. El agua salía caliente de la regadera. El internet cargaba sus novelas en streaming. Todo parecía normal. Pero yo estaba desmantelando la ilusión, cable por cable, pago por pago. Compré lo esencial para el departamento nuevo: un colchón inflable, sábanas, toallas, platos básicos, cubiertos. Todo barato, todo funcional, todo comprado en tiendas donde nadie me conocía, pagado en efectivo para que no hubiera rastro en mis tarjetas. Guardé cajas desarmadas en el estacionamiento del trabajo. Hice listas de lo que me llevaría. Solo mi ropa, mis documentos, mi laptop, mis libros. Nada más. Nada que pudiera usar como excusa para decir que me robé algo. Y esperé. Esperé el momento perfecto. El momento en que mamá me diera la excusa que necesitaba para irme sin culpa, sin duda, sin esa voz interior que me susurraba: pero es tu mamá, no puedes abandonarla. Ese momento llegó una noche de marzo, cuando ella gritó: si eres tan lista, entonces paga tus propias cuentas. Y yo, con 2 maletas ya preparadas en secreto en el closet, simplemente dije: está bien. El día empezó como cualquier otro. Yo llegué del trabajo a las 7:15 de la tarde, cansada pero tranquila. Había sido un buen día en la oficina. Cerramos un reporte complicado y mi jefe me había felicitado. Llevaba esa pequeña victoria conmigo como un escudo invisible mientras subía las escaleras del edificio. Mamá estaba en la sala, viendo una de sus novelas. Ni siquiera volteó cuando entré. Buenas noches, dije, dejando mis llaves en el perchero. Silencio. Está enojada por algo, pensé. Ese silencio denso, cargado, que usaba como preludio a una pelea. Podía sentirlo en el aire, como cuando huele a lluvia antes de que caiga la primera gota. Me fui a mi cuarto. Me cambié de ropa. Me puse pants viejos y una sudadera. Tenía hambre, pero no quería salir a la cocina todavía. Ese era mi instinto de supervivencia después de años. Detectar el clima emocional de la casa y moverme en consecuencia. 20 minutos después, escuché que mamá apagaba la televisión. Mal signo. Cuando apagaba la tele antes de que terminara su programa, significaba que había decidido pelear. Toqué a la puerta de mi cuarto. Luz, ven. No era una invitación. Era una orden. Salí. Ella estaba de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados, ese gesto que había perfeccionado durante años para verse simultáneamente ofendida y superior. Necesito que me des 3,000 pesos, dijo sin preámbulos. ¿Para qué? Error. Preguntar para qué era cuestionar su autoridad. No tengo que explicarte para qué. Esta casa necesita cosas. El pintor viene el lunes a pintar la sala y necesito darle un adelanto. La sala no necesitaba pintura. Las paredes estaban perfectas. Esto era otra cosa. Otra prueba de obediencia. Otra forma de recordarme quién mandaba. No puedo este mes, dije, manteniendo mi voz neutra. Acabo de pagar mi curso de inglés. ¿Tu curso? Su voz subió de volumen inmediatamente. ¿Tu curso? Luz, ¿estás escuchándote? Vives bajo mi techo, usas mi agua, mi luz, mi gas, comes de mi comida, ¿y tienes dinero para cursos pero no para ayudar a tu madre? Ahí estaba. El guión de siempre. Las mismas líneas que había escuchado 1000 veces. Pero esta vez, con el peso de lo que yo sabía, las palabras sonaban diferentes. Sonaban huecas, falsas, obscenas. Mamá, yo sí ayudo. Pago el súper cada semana, compro... ¿El súper? Se rió. Una risa sin humor. ¿Crees que con comprar leche y pan ya cumpliste? Esta casa tiene gastos reales. La luz, el agua, el gas, el internet. Todo eso lo pago yo, con mi pensión, mientras tú guardas tu dinero para tus cursitos. Algo en mí hizo clic. Quizás fue el tono. Quizás fue la forma en que dijo cursitos con ese desprecio.
Quizás fue simplemente que después de 2 meses de saber la verdad, de cargar con ese conocimiento como piedras en los bolsillos, ya no podía seguir actuando. No tengo 3,000 pesos ahorita, repetí, y esta vez mi voz sonó más firme. Pues consíguelos. No puedo. No puedes o no quieres. No puedo. Mamá dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja, las venas del cuello marcadas. Reconocí esa expresión. Era la que precedía a las palabras que más dolían, las que estaban diseñadas para destruir. ¿Sabes qué es tu problema, Luz? Que eres una egoísta. Toda tu vida has sido una egoísta. Te di todo, sacrifiqué todo por ti, y ahora que te pido un poco de apoyo, me sales con que no puedes. Yo nunca te pedí que sacrificaras nada, dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. ¿Perdón? Sus ojos se abrieron con incredulidad fingida. ¿Nunca pediste? Naciste, ¿no? Te crié sola después de que tu padre nos abandonara. Te di comida, techo, educación. ¿Y ahora me dices que no pediste nada? No pedí nacer, respondí, y en ese momento supe que había cruzado una línea invisible. El silencio que siguió fue denso, vibrante de furia contenida. Ah, dijo mamá despacio, muy despacio. Ahora resulta que es mi culpa haberte tenido. Qué ingrata resultaste. Qué criatura tan desagradecida. No dije eso. Sí lo dijiste. Lo acabas de decir. No pedí nacer. Como si yo te hubiera obligado a existir. Como si tu vida fuera una carga para ti. Mamá, yo solo... ¡Cállate! Su grito rebotó en las paredes de la sala. Ya me cansé. Me cansé de ti, de tu cara de mártir, de tus excusas. Si eres tan lista, si eres tan independiente, si crees que puedes vivir sin mí. Se detuvo. Respiró profundo. Y entonces lanzó las palabras que yo había estado esperando sin saberlo. Entonces vete. Paga tus propias cuentas. Vive sola y vas a ver lo que es bueno. A ver cuánto te dura tu sueldo cuando tengas que pagar renta, servicios, comida. Vas a volver arrastrándote en una semana, rogándome que te deje regresar. El cuarto dio vueltas por un segundo. Este era el momento. La salida que yo necesitaba. La excusa perfecta. Las palabras que me liberaban de cualquier culpa. Está bien, dije con una calma que no sabía que poseía. ¿Qué? Está bien, me voy. Mamá me miró como si acabara de hablar en otro idioma. No seas ridícula. ¿A dónde vas a ir? No tienes nada. Me voy, repetí. Esta noche. Y sin esperar respuesta, di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. Detrás de mí, mamá empezó a gritar, palabras que se mezclaban unas con otras, acusaciones, amenazas, súplicas disfrazadas de insultos. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba en piloto automático, movida por una fuerza que llevaba 2 meses acumulándose. Saqué las 2 maletas que ya tenía preparadas en el closet. Puse encima mi mochila con la laptop. Revisé que tuviera mi carpeta de documentos importantes. Acta de nacimiento, título universitario, contratos de servicios, estados de cuenta. Todo estaba ahí. Todo lo que necesitaba para demostrar, si alguna vez era necesario, que yo no era la loca de esta historia. Salí de mi cuarto. Mamá estaba en el pasillo, bloqueándome el paso. «No te vas a ir», dijo, pero su voz sonaba menos segura ahora. «Sí me voy». «Luz, no seas dramática. Estás exagerando. Solo te pedí 3,000 pesos. No es por los 3,000 pesos, mamá». «¿Entonces por qué?» La miré. Realmente la miré. Vi a la mujer que me dio la vida, que me crió, que también tuvo sus propias heridas y sus propios miedos. Y sentí algo parecido a la tristeza. Pero la tristeza ya no era suficiente para detenerme. Porque ya no puedo respirar aquí, dije simplemente. Caminé hacia la puerta. Ella no se movió del todo, pero tampoco me detuvo físicamente. Abrí la puerta. Mis maletas golpearon el marco. «Vas a volver», dijo mamá desde el pasillo.
Su voz ahora quebrada entre rabia y algo que podría haber sido miedo. Vas a volver cuando te des cuenta de que no puedes sola. Y no sé si voy a dejarte entrar. No respondí. Bajé las escaleras con mis maletas golpeando cada escalón. Don Ernesto estaba en el descanso del segundo piso y me miró con ojos enormes, pero no dijo nada. Tía Socorro me esperaba abajo, como habíamos planeado, con su camioneta y el motor encendido. Subí. Cerré la puerta. Y mientras nos alejábamos, no miré atrás, porque si miraba atrás, si veía ese edificio, esas ventanas, esa vida que estaba dejando, sabía que mi valor se resquebrajaría, y yo necesitaba cada gramo de valor que tenía para lo que vendría después. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron extraños, no malos, extraños, como aprender a caminar después de años de usar muletas. Me despertaba a las 6 de la mañana, como siempre, pero en vez del ruido de la televisión de mamá filtrándose por las paredes, había silencio. Silencio real. El tipo de silencio que te hace consciente de tu propia respiración. Preparaba café en mi cocineta minúscula. Comía pan tostado sentada en el piso porque aún no tenía mesa. Me duchaba sin cronometrar los minutos, sin escuchar golpes en la puerta apurándome. Prendía la luz sin calcular cuánto costaba cada hora. Era libertad. Pero la libertad, cuando llevas tanto tiempo sin ella, se siente incómoda al principio, como un vestido nuevo que aún no toma la forma de tu cuerpo. Mamá no llamó la primera semana. Tampoco la segunda. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Parte de mí, esa parte pequeña, herida, que todavía era niña, esperaba que llamara, que dijera algo, que al menos preguntara si estaba bien. Pero no lo hizo. Damián sí me escribió. Un mensaje corto, 3 días después de mi partida. Mamá dice que te fuiste. ¿Es cierto? Sí, respondí. ¿Por qué? No contesté. ¿Cómo explicarle en un mensaje de texto 8 años de explotación disfrazada de amor? ¿Cómo hacerle entender algo que él nunca tuvo que vivir? Ok, escribió después de 2 horas. Espero que estés bien. Y eso fue todo. Mi hermano, resumido en 3 líneas de texto tibio. Fui a trabajar. Hice mi rutina. Pagué mi renta, mi propia renta, con mi propio nombre en el contrato. Compré comida para mí. Decoré mi espacio con cosas baratas pero elegidas por mí. Un mantel amarillo, cojines azules, una planta de sábila que la dueña del edificio me regaló. Y esperé, porque yo sabía lo que venía. Había hecho las cuentas. Había calculado los tiempos. Los cargos automáticos rebotarían a finales de mes. Los avisos de pago llegarían. Y eventualmente los servicios se cortarían. No era venganza, era consecuencia. La diferencia es sutil pero importante. El día 32 después de mi partida fue un viernes. Yo estaba en mi departamento, cenando quesadillas y viendo una serie en mi laptop, cuando mi teléfono vibró. «Mamá», decía la pantalla. Miré el teléfono durante 3 timbrazos. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Contesté en el 4º timbrazo. «¿Bueno?» «Luz». Su voz era un aullido. No de rabia, de pánico puro. «Luz. Cortaron la luz. Está todo oscuro. El refrigerador se apagó. El internet no funciona. No hay nada». Me quedé callada, masticando despacio mi quesadilla. «Luz, ¿me oyes?» «Sí, te oigo». «Tienes que venir. Tienes que arreglar esto. Llamé a la compañía y dicen que hay un adeudo, que no se ha pagado el recibo en 2 meses». «Ah», dije simplemente. «Ah, ¿eso es todo lo que vas a decir?» «Luz, no tengo luz. Y tampoco hay gas. Intenté bañarme y el agua salió helada. Llamé al gas y también dicen que hay adeudos». Tomé un trago de agua. Dejé que el silencio se estirara. «Luz, por favor». Ahora su voz se quebraba. «No sé qué pasó. Siempre pago todo a tiempo. No entiendo. El señor de la compañía me dijo que la cuenta está a nombre de... Se detuvo.
Y en ese silencio, en esa pausa cargada de comprensión naciente, yo supe que finalmente lo había visto. El nombre en los recibos. Mi nombre. La cuenta está a tu nombre, dijo despacio, como descubriendo las palabras por primera vez. Luz. ¿Por qué la cuenta de luz está a tu nombre? ¿Y la del agua? Pregunté con voz neutra. ¿Y la del gas? ¿Y la del internet? ¿También están a mi nombre? Silencio al otro lado de la línea. ¿Mamá? Yo te hice firmar esos papeles hace años. Pero eran solo para... ¿Para qué? Mi voz seguía calmada, quirúrgicamente calmada. ¿Para qué me hiciste firmar, mamá? Para ayudarme con los trámites. Tú sabes que yo no entiendo de esas cosas. ¿Y los pagos automáticos? ¿Esos también fueron para ayudarte? Otro silencio. Más largo, más pesado. No sé de qué hablas. Sí sabes. Mi voz seguía plana, sin emoción, y eso de alguna forma la hacía más devastadora. Configuraste los pagos automáticos desde mi cuenta bancaria. Durante 8 años, mamá. 8 años en los que yo pagué cada peso de luz, agua, gas, internet, televisión. Y cada uno de esos años, tú me gritabas que yo vivía de tu caridad. Luz, yo... 400,000 pesos. Dejé que el número flotara en el aire. Eso es lo que salió de mi cuenta en 8 años. Y todo ese tiempo me hiciste sentir que yo era la que no contribuía, la malagradecida, la que vivía gratis. Pero yo pago otras cosas. Su voz subió, defensiva. La comida, las cosas de la casa. Con tu pensión completa, respondí. Con tu pensión que nunca tocó un solo recibo de servicios. Mientras yo, que también compraba comida, que también pagaba cosas, además cargaba con todos los servicios de la casa, sin saberlo. No fue así. Fue exactamente así. Escuché su respiración entrecortada al teléfono. Escuché el sonido de fondo de su casa sumida en oscuridad. Y no sentí victoria. No sentí satisfacción. Solo sentí cansancio. Un cansancio antiguo, profundo, que finalmente tenía permiso de existir. ¿Por qué no pagaste antes de irte? Su voz ahora sonaba pequeña, perdida. ¿Por qué dejaste que pasara esto? Y ahí estaba. La pregunta que revelaba todo. No, ¿cómo arreglo esto? No, ¿cómo te compenso por 8 años? Sino, ¿por qué me hiciste esto a mí? Porque no eran mis cuentas que pagar, mamá. Dije con una calma que me sorprendió. Eran tuyas, siempre fueron tuyas. Solo que estaban a mi nombre y salían de mi bolsillo. Yo solo devolví la responsabilidad a donde siempre debió estar. Pero yo no sabía. Sí sabías. No. Mamá. Mi voz se endureció apenas un poco. Firmaste los contratos a mi nombre. Configuraste los pagos desde mi cuenta. Renovaste los servicios año tras año sabiendo de dónde salía el dinero. Y todo ese tiempo, me dijiste una y otra vez que tú pagabas todo, que yo no contribuía, que vivía de tu generosidad. Así que sí, sí sabías. El llanto llegó entonces, no llanto de tristeza, llanto de rabia, de impotencia, del tipo que viene cuando te descubren y ya no puedes esconderte detrás de tus propias mentiras. ¿Y ahora qué se supone que haga? Sollozó. ¿Cómo pago todo esto? Los depósitos, las reconexiones. Es un dineral. No lo sé, mamá. Supongo que tendrás que llamar a Damián. Él es el hombre de la casa, ¿no? El que siempre fue exitoso, responsable. Seguro él puede ayudarte. Damián no tiene dinero. Entonces tendrás que usar tu pensión, o vender algo, o aprender a vivir sin ciertos lujos, como el resto de nosotros. ¿Lujos? La luz no es un lujo. No, concordé. No lo es. Por eso es tan grave que la hayas usado como arma contra mí durante tantos años. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración irregular, entrecortada. No puedo creer que me hagas esto, dijo finalmente.
y su voz estaba cargada de una incredulidad genuina, como si realmente no pudiera procesar que yo, su hija obediente, callada, manejable, le hubiera hecho esto. «Yo no te hice nada, mamá», respondí, y sentí algo parecido a la paz. Solo dejé de cargar con lo que nunca fue mi responsabilidad. El resto es solo la vida cobrando lo que se debe. Colgué, no de golpe, no con rabia. Simplemente apreté el botón rojo y dejé que el silencio llenara mi departamento otra vez. Mis manos temblaban. Mi corazón latía rápido. Pero no era miedo. Era adrenalina. Era la sensación física de haberte defendido, de haber dicho la verdad, de haber puesto un límite donde solo había habido invasión. Me terminé mis quesadillas. Lavé mi plato. Me preparé para dormir. Y esa noche, en mi colchón en el piso de mi departamento minúsculo, dormí mejor de lo que había dormido en años. Porque por primera vez en mi vida adulta, la oscuridad en la que dormía era mía. Y nadie podía usar la luz como moneda de cambio contra mi dignidad. El lunes siguiente, Damián apareció en mi oficina. No llamó antes. No avisó. Simplemente estaba ahí cuando salía mi hora de comida, recargado contra la pared del lobby con los brazos cruzados y una expresión que no había visto en él desde que éramos niños, y yo le rompía sus juguetes sin querer. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. Miré alrededor. Algunos compañeros pasaban, curiosos por el hombre que claramente me estaba esperando con energía confrontacional. «No aquí», respondí. «Hay una fonda en la esquina». Caminamos en silencio, un silencio denso, incómodo, lleno de palabras no dichas que se iban acumulando entre nosotros como niebla. La fonda era pequeña, con mesas de plástico y manteles de cuadros rojos. Pedimos comida corrida sin mirarnos. Solo cuando llegaron los platos, pollo en mole para él, milanesa para mí, Damián finalmente habló. «¿Qué le hiciste a mamá?» Tomé un trago de agua antes de responder. «Buenos días para ti también, Damián». «No juegues, Luz». Su voz era dura. «Mamá está destruida. Llamó llorando el viernes en la noche. Dice que cortaron todos los servicios, que hay adeudos enormes, que tú sabías y te fuiste sin decir nada». «Interesante», dije, cortando mi milanesa con movimientos deliberados. «¿Y ella te dijo por qué había adeudos?» «Dijo que hubo un error con los bancos, que algo no se procesó bien». Sonreí sin humor. «¿Un error? ¿Eso te dijo?» «¿No fue así?» Dejé mis cubiertos. Saqué mi celular. Abrí mi carpeta de documentos escaneados. Esa carpeta que había preparado meticulosamente, sabiendo que este momento llegaría. Y se lo pasé. «Lee», dije. Damián tomó el teléfono con desconfianza. Sus ojos se movieron por la pantalla. Contratos de servicios. Todos a mi nombre. Después, estados de cuenta bancarios. Páginas y páginas de cargos automáticos, resaltados en amarillo digital. Vi cómo su expresión cambiaba. Confusión, después comprensión, después algo parecido a la incredulidad. Esto está a tu nombre». «Todo», confirmé. «Luz, agua, gas, internet, televisión de paga. Todo, desde hace 8 años. Pero…» se detuvo procesando. «Pero mamá siempre dice que ella paga todo, que tú no contribuyes». «Lo sé, eso dice. Entonces, ella te hizo firmar esto y…» Levantó la vista del teléfono, sus ojos buscando los míos. «¿Y tú pagabas sin saber?» «Sin saber al principio. Los últimos 3 meses, sí sabía. Por eso me fui». Damián dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. Se pasó las manos por el cabello, ese gesto que hacía cuando estaba estresado desde que era adolescente. «No puedo creer esto». «Créelo». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así?» Me encogí de hombros. «Tendrías que preguntarle a ella. Yo solo sé que lo hizo. Y que durante 8 años me hizo sentir culpable por no ayudar mientras vaciaba mi cuenta. 400,000 pesos. Leyó en voz alta de uno de los documentos. «Chingada madre, Luz».
Era la primera vez que lo escuchaba maldecir frente a mí. ¿Y ahora qué quiere que haga?, pregunté, volviendo a mi comida. Que vuelva, que pague las reconexiones, que siga sosteniendo su fantasía. Ella quiere que arregle el problema con las cuentas. Damián hizo comillas en el aire con los dedos. Llamó llorando, diciendo que necesitaba ayuda urgente, que fuera al banco, que hablara con las compañías. ¿Y fuiste? Fui. Su voz sonó cansada de repente. Fui a CFE esta mañana. Para reconectar la luz necesitan 47,000 pesos. Entre adeudos, reconexión, nuevo depósito porque el servicio estuvo suspendido. 47,000. Repetí, sintiendo el peso del número. Y eso es solo la luz. El gas es otro tanto. El agua menos, pero aún así. En total, estamos hablando de más de 70,000 pesos para tener todo funcionando otra vez. ¿Y qué? ¿Los vas a pagar? Damián me miró como si acabara de sugerir que se cortara un brazo. ¿Estás loca? No tengo 70,000 pesos, Luz. Apenas tengo para mis gastos del mes. Carla y yo acabamos de pagar un viaje que teníamos planeado, más su cumpleaños. Me quedé callada, dejando que el silencio hiciera el trabajo. Ah, dijo después de un momento, y la realización llegó a sus ojos. Esperabas que yo pagara, por eso viniste a confrontarme, porque mamá te pidió que yo arreglara esto. Soy el hombre de la casa, ¿no? Eso dice mamá siempre. Luz, Durante 14 años, Damián, mamá me cobró cada peso que gasté en esa casa, cada ducha, cada luz prendida, cada plato lavado en su lavavajillas. Todo venía con precio y con reproche. Pero tú viviste ahí hasta los 23 años y nunca escuchaste ni una palabra sobre contribuir. ¿Sabes por qué? No respondió. Porque eres hombre. Porque te pareces a papá. Porque tienes potencial. Y yo solo tengo un trabajo aburrido de oficina. Porque en su cabeza, tú mereces ser cuidado y yo debo estar agradecida de existir. No es justo, murmuró. No, no lo es. Pero así fue. Damián se quedó mirando su plato de mole intacto. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, y sonaba perdido. Mamá está desesperada. La casa está literalmente a oscuras. No puede cocinar, no puede bañarse con agua caliente. Puede bañarse con agua fría, como hacen millones de personas todos los días. Luz. O puede vender algo. Tiene su televisión nueva. Su coche. Su juego de sala que tanto le gustó. ¿Su coche? Damián levantó la vista bruscamente. ¿Quieres que venda su coche? Yo no quiero nada, dije con calma. Estoy diciendo que si necesita dinero urgente, tiene opciones. Todos tenemos que hacer sacrificios cuando las cuentas no se pagan. Yo lo sé bien. Nos quedamos en silencio. Alrededor, la fonda bullía con conversaciones ajenas, risas, el sonido de cubiertos contra platos. Vida normal. Gente normal resolviendo problemas normales. Vine aquí pensando que eras una culera, dijo Damián finalmente, con voz baja. Pensé que habías abandonado a mamá por despecho, por alguna pelea tonta. ¿Y ahora? Ahora no sé qué pensar. Se frotó la cara con las manos. Toda mi vida pensé que mamá era la víctima, que papá la abandonó y la dejó sola con todo, que ella se sacrificaba por nosotros. Parte de eso es verdad, dije. Papá sí se fue. Ella sí nos crió sola. Pero eso no le daba derecho a usarme como lo hizo. No. Damián negó con la cabeza. No, tienes razón. Yo solo... nunca lo vi. O no quise verlo. Es fácil no ver lo que no te afecta. Eso lo hizo encogerse, como si mis palabras fueran un golpe físico. Pagamos la cuenta a medias. Salimos a la calle donde el sol de mediodía pegaba fuerte. Damián encendió un cigarro, algo que yo no sabía que hacía. ¿La vas a ayudar?, preguntó, expulsando humo. No. Sigue siendo tu mamá, Luz. Y yo sigo siendo su hija,
pero ya no soy su fuente de ingresos secreta. Lo miré directo a los ojos. Si quieres ayudarla, adelante. Pero yo ya cumplí mi parte. 8 años de cuotas que nunca debí pagar. Damián asintió despacio, fumando en silencio. Una cosa más, dije antes de irme. Cuando hables con mamá, pregúntale por qué nunca te pidió ayuda a ti con las cuentas. Pregúntale por qué siempre fui yo. Y escucha bien su respuesta. O su silencio. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso a mi oficina. Luz. Me llamó. Me detuve pero no volteé. Lo siento, dijo. Por no haber visto. Por no haber preguntado. Lo sé, respondí sin voltear. Pero disculparte conmigo no resuelve el problema de mamá. Ese, hermano, ahora es tuyo también. Y seguí caminando, dejándolo ahí en la banqueta con su cigarro y su nueva comprensión de cómo funcionaba realmente la familia que creía conocer. La siguiente semana fue un desfile de llamadas perdidas y mensajes de texto que no respondí. Mamá llamó 17 veces el martes, 15 el miércoles, 8 el jueves. Para el viernes había dejado de llamar. No porque hubiera resuelto el problema, sino porque finalmente había entendido que yo no iba a contestar. Los mensajes evolucionaron con un patrón predecible. Primero rabia. Eres una ingrata, una hija malvada. No puedo creer que me hagas esto. Después súplicas. Por favor, Luz, solo ayúdame con esto y podemos arreglar las cosas. Después intentos de manipulación. Estoy enferma. No puedo dormir. Esto me va a matar. Y finalmente, silencio. El silencio era lo más ruidoso. Tía Socorro me llamó el miércoles por la noche. Tu hermano vendió el coche de tu mamá, dijo sin preámbulos. Me senté en el piso de mi departamento, con el teléfono apretado contra la oreja. ¿Qué? El Chevy que ella tanto presumía. Damián lo vendió. Consiguió 62,000 pesos. Ya pagó las reconexiones. Cerré los ojos. No sabía qué sentir. ¿Alivio? ¿Culpa? ¿Satisfacción? Todo se mezclaba en algo turbio e indefinible. ¿Cómo está ella? Furiosa. Dice que Damián no tenía derecho, que ese carro era suyo, pero no tenía opción, mija. Era eso o quedarse sin servicios otros 2 meses. ¿Y Damián? Creo que tu hermano finalmente está aprendiendo lo que significa ser el hombre de la casa. Tía Socorro rió sin humor. Tu mamá ya le cobró el favor 3 veces. Que necesita dinero para el súper, que se descompuso la lavadora, que no sabe cómo hacer ciertas cosas. Bienvenido a mi mundo, murmuré. Exacto, y creo que por fin está entendiendo el tamaño de la mentira en la que vivían. Los días pasaron. Las semanas. 1 mes completo desde que me había ido. Compré muebles para mi departamento. Nada lujoso, todo de segunda mano o de tiendas de descuento. Una cama real para reemplazar el colchón inflable. Una mesa pequeña con 2 sillas. Un sillón que encontré en un mercado de pulgas. Café oscuro con algunas manchas pero cómodo. Cortinas amarillas que dejaban pasar el sol de la tarde. Poco a poco, el espacio se fue convirtiendo en algo más que 4 paredes. Se convirtió en hogar. Mi hogar. En la oficina, Fernanda notó el cambio. «Te ves diferente», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la salita de descanso. «No sé qué es. ¿Te cortaste el pelo?» «No». «¿Bajaste de peso?» «No». «Entonces, ¿qué es? Te ves más ligera, como si ya no cargaras algo pesado». Sonreí. Algo así. 2 meses después de mi partida, doña Lupita del edificio de mamá me encontró en el supermercado. Fue incómodo. Ella fingió no verme al principio. Después se acercó con esa sonrisa forzada de quien no sabe si debe saludar o no. «Luz, qué gusto verte». «Igualmente, doña Lupita. Tu mamá... Bueno, las cosas han estado difíciles para ella». No respondí. Solo esperé.
Ya no tiene coche, ¿sabías? Y ahora tiene que tomar camión para ir a sus citas médicas. Se queja mucho. Dice que sus hijos la abandonaron. ¿Sus hijos? Pregunté, remarcando el plural. Bueno, Damián la visita todavía, los domingos, pero ya no es como antes. Ya no se queda a comer. Llega, le da dinero para el súper y se va. Tu mamá dice que se volvió muy frío. O se volvió realista, pensé. Se volvió consciente del precio de la cercanía. ¿Y cómo está usted, mija?, preguntó doña Lupita, y por primera vez su voz tenía algo de calidez genuina. ¿Te va bien? Me va bien, respondí, y era verdad. Tengo mi propio lugar. Estoy tranquila. Ella asintió despacio, como procesando algo. ¿Sabes?, dijo después de un momento. Una vez le dije a tu mamá que era muy dura contigo. Me dijo que yo no entendía, que así era ser madre. Pero yo crié 4 hijos sola, y nunca les hablé como ella te hablaba a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Gracias por decirme eso, dije finalmente. Nos despedimos. Cada una siguió con sus compras, pero algo en ese encuentro me quedó dando vueltas el resto del día. No era solo mi percepción, no había sido solo mi sensibilidad exagerada o mi dramatismo. Otras personas lo habían visto, lo habían notado, y aunque no hubieran intervenido, aunque hubieran mantenido el silencio cómplice de «no te metas en problemas ajenos», al menos habían visto. Eso importaba. 3 meses después, Damián apareció otra vez, esta vez en mi departamento. Tocó a mi puerta un domingo por la tarde, cargando una bolsa de pan dulce y 2 cafés. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo dejé entrar. Se sentó en mi sillón de segunda mano y miró alrededor con ojos críticos que se fueron suavizando. «Está bonito», dijo. «Pequeño, pero tuyo». «Gracias». Bebimos café en silencio por un rato. Después él habló. «Mamá me pidió que te convenza de volver». «No voy a volver». «Lo sé. Se lo dije. Pero igual me lo pidió». Suspiró. «Está diferente. Más callada. Ya no presume de cosas. Ya no habla mal de ti con las vecinas». ¿Ya no habla mal de mí? ¿O simplemente ahora habla mal de ti también? Damián rió, pero era una risa triste. Las 2 cosas, probablemente. Dejó su café sobre mi mesita. Tuve que darle otros 8,000 pesos la semana pasada. La lavadora se descompuso. Y antes de eso, necesitaba para no sé qué otra cosa. Siempre necesita algo. Ajá. Y me di cuenta de algo. Nunca va a ser suficiente. No importa cuánto le dé, siempre va a necesitar más. Porque no se trata del dinero, se trata del control. Lo miré, sorprendida de su claridad. ¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta? 3 meses de ser el único hijo disponible. Se frotó la cara. Carla ya está harta. Dice que si sigo dándole dinero a mamá cada semana, va a terminar conmigo. Y tiene razón. No podemos ahorrar. No podemos planear nada. Todo se va en emergencias de mamá. Entonces ponle límites. Estoy intentando. Pero es difícil. Me hace sentir culpable. Llora. Dice que estoy siendo igual de cruel que tú. No soy cruel, dije con calma. Solo dejé de ser conveniente. Damián asintió. Lo sé. Y creo que eso es lo que más la asusta. Que nosotros, sus hijos, aprendamos a vivir sin necesitarla. Porque entonces ella pierde su poder. Y nos quedamos sentados en mi pequeño departamento, 2 hermanos que habían vivido experiencias completamente diferentes bajo el mismo techo, finalmente entendiendo la misma verdad. ¿Crees que es mala persona?, preguntó Damián de repente. Pensé en la pregunta. Realmente la pensé. No, dije finalmente. Creo que es una persona herida que aprendió a herir para sentir control. Creo que el divorcio con papá la rompió de formas que nunca sanó. Y creo que yo fui el blanco más fácil de su frustración porque estaba ahí, porque era mujer, porque me parecía a papá. Eso no la excusa. No, no la excusa, pero la explica.
Damián se quedó un rato más. Hablamos de cosas pequeñas. Su trabajo, mi oficina, una serie que ambos estábamos viendo. Era extraño. Nunca habíamos sido cercanos. Pero ahí, en mi departamento, compartiendo pan dulce y verdades difíciles, éramos más hermanos de lo que habíamos sido en 34 años. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. «Hiciste bien en irte», murmuró contra mi hombro. «Ojalá yo hubiera tenido tu valor antes». «Todavía puedes», respondí. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sillón, mirando mi pequeño departamento lleno de cosas baratas pero elegidas con cuidado. Y pensé en mamá, sola en ese departamento de 2 recámaras que antes parecía tan grande y ahora probablemente se sentía enorme y vacío. No sentí lástima. No sentí culpa. Sentí algo más complejo. Comprensión de que algunas personas nunca aprenderán porque nunca querrán ver su propia responsabilidad en su infelicidad. Y paz al saber que eso ya no era mi problema que resolver. Han pasado 6 meses desde aquella noche de marzo cuando empaqué 2 maletas y cerré la puerta de la casa donde crecí. 6 meses que se sienten como años, como vidas enteras comprimidas en 180 días de aprender a respirar sin pedir permiso. Estoy sentada en mi sillón café de segunda mano, con una taza de té caliente entre las manos, mirando por la ventana cómo las jacarandas del árbol de enfrente se mueven con el viento de septiembre. Pronto caerán las flores y todo se llenará de ese púrpura que parece irreal. Mi primer ciclo completo de estaciones en este lugar que es mío. Mamá y yo hablamos ocasionalmente, conversaciones breves, superficiales, llenas de silencios donde antes había gritos. Me llama cada 2 semanas, más o menos. Nunca para preguntarme cómo estoy, siempre para contarme sobre alguna incomodidad, algún problema pequeño, alguna queja sobre Damián, o sobre la vecina, o sobre el precio del gas. Nunca me ha pedido perdón. Creo que nunca lo hará. Porque pedir perdón requiere reconocer que hiciste daño, y reconocer eso desmoronaría toda la narrativa que ella ha construido sobre ser la víctima, la madre sacrificada, la mujer que todo lo dio y nada recibió. Y está bien. He dejado de esperar disculpas que no van a llegar. He dejado de buscar validación en la persona que pasó años invalidándome. La última vez que hablamos fue hace 3 días. Me llamó para decirme que se había encontrado con una prima lejana que preguntó por mí. Le dije que estabas bien, dijo mamá con voz neutra, que tenías tu propio departamento. Gracias. Es chico, ¿verdad? Tu departamento. Es suficiente para mí. Una pausa. Damián dice que le compraste plantas, que te ves contenta. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran en el espacio entre nosotras, tratando de descifrar si había algo más debajo. Resentimiento, envidia, quizás hasta un poco de orgullo mal disfrazado. Estoy contenta, dije finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, mamá. Estoy contenta. Otro silencio, más largo. Bueno, dijo ella después, con voz apretada. Me tengo que ir. Solo quería avisarte eso de tu prima. Está bien, cuídate. Colgó sin despedirse, como siempre. Pero esta vez, cuando la llamada terminó, no me quedé mirando el teléfono con ese vacío conocido en el pecho. Simplemente dejé el teléfono a un lado y seguí con mi día. Porque ese es el cambio más grande. Ella ya no tiene el poder de arruinar mi paz con su ausencia o su presencia. Es solo una persona más en mi vida. Una persona importante por historia y biología, sí. Pero ya no es el sol alrededor del cual gira mi existencia. Damián viene a visitarme cada 2 semanas. Tomamos café, comemos quesadillas, vemos series. Está aprendiendo, despacio, a establecer límites con mamá. Todavía le da dinero a veces. Menos que antes, pero todavía lo hace. Y está bien. Ese es su camino que recorrer, sus lecciones que aprender. A veces me pregunto cómo aguantaste tanto tiempo, me dijo la semana pasada, sentado donde está ahora mi taza de té.
¿Cómo no explotaste antes? Exploté muchas veces, respondí, solo que por dentro, en silencio, hasta que finalmente ya no pude contenerlo más. Él asintió, pensativo. Carla me dijo algo interesante el otro día. Dijo que las personas no cambian hasta que el dolor de quedarse se vuelve más grande que el miedo de irse. Carla es sabia. Sí, sonrió. Por eso me va a dejar si no pongo límites más firmes. Y tiene razón. Trabajo sigue igual. Números, hojas de cálculo, reportes. Pero ahora cuando llego a casa, llego a mi casa. No a un campo minado emocional donde cada paso podía detonar una explosión. Llego a paredes que yo elegí, a silencio que es paz y no castigo, a una cama donde duermo sin ese nudo permanente en el estómago. He empezado a hacer cosas pequeñas que antes no podía. Invité a Fernanda a cenar la semana pasada. Cocinamos juntas en mi cocineta minúscula, tomamos vino barato, nos reímos hasta tarde. Nadie me preguntó a qué hora volvería. Nadie contó cuánta agua usé. Nadie me cobró la electricidad de las luces que dejé prendidas. Me inscribí en clases de yoga los sábados. Empecé a leer otra vez, algo que había dejado de hacer porque en casa de mamá, cada minuto que pasaba en mi cuarto, sin hacer nada, era motivo de comentarios. Estoy aprendiendo quién soy cuando nadie me está definiendo por mis defectos. Y resulta que soy alguien que me agrada. A veces, en noches como esta, pienso en mamá sola en ese departamento de 2 recámaras. Pienso en cómo se debe sentir el cuarto que era mío. Vacío ahora, probablemente convertido en bodega o cuarto de cajas. Pienso en ella cenando sola, viendo televisión sola, durmiendo sola. Y siento algo. No lástima. Eso sería condescendiente y falso. Siento algo más parecido a tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Por la relación madre-hija que merecíamos ambas y que nunca tuvimos. Por los años que pasamos bajo el mismo techo, pero en realidades completamente diferentes. Pero esa tristeza ya no me paraliza. Ya no me hace cuestionar mi decisión. Porque aprendí algo fundamental en estos 6 meses. El amor no puede construirse sobre deudas inventadas, reproches constantes y poder desequilibrado. El amor real, el amor sano, existe en libertad, en respeto mutuo, en la posibilidad de irte y saber que puedes volver. Y cuando esa posibilidad no existe, cuando cada día es una prueba de lealtad comprada con silencio y sumisión, entonces no es amor, es cautiverio con un nombre bonito. A veces las personas me preguntan si me arrepiento, si extraño mi familia, si el precio de mi paz no fue demasiado alto. Y mi respuesta siempre es la misma. No se puede extrañar algo que nunca tuviste realmente. No extraño vivir con mamá. Extraño la idea de una mamá que nunca fue. Y esa es una diferencia crucial. El precio de mi paz fue dejar ir una fantasía. La fantasía de que algún día ella vería mi valor. Me agradecería. Me trataría como merecía. La fantasía de que si yo solo aguantaba un poco más, si era un poco mejor, un poco más útil, entonces finalmente ella me amaría de la forma que yo necesitaba. Pero las fantasías no te mantienen caliente en la noche. No pagan tu renta. No te devuelven tu dignidad. La realidad sí. Esta realidad donde pago mis propias cuentas. Literalmente y metafóricamente. Donde nadie usa mi generosidad como arma contra mí. Donde mis errores son míos, pero también lo son mis triunfos. Miro mi departamento. Las paredes color crema que pinté yo misma un fin de semana, con ayuda de tía Socorro. Las fotografías que colgué. Ninguna de mamá, algunas de Damián, muchas de paisajes y momentos que me hacen feliz. El librero que armé de cajas de madera pintadas. Las plantas que cuido y que me enseñan sobre nutrición, paciencia y dejar ir lo que ya no crece. Todo es modesto. Todo es mío. Y en este espacio pequeño, en esta vida reconstruida desde cimientos nuevos, he encontrado algo que busqué durante 34 años en el lugar equivocado. Casa. No la estructura física de 4 paredes y un techo. Casa en el sentido más profundo. Ese lugar donde puedes ser tú misma sin disculpas.
donde tus necesidades no son cargas, donde tu existencia no es una deuda que nunca terminas de pagar. A veces, la única forma de salvar tu propia luz es apagar las luces de una relación tóxica y encender las tuyas propias, aunque eso signifique dejar a alguien en la oscuridad que ellos mismos crearon. Aunque eso signifique ser llamada egoísta, cruel, malagradecida. Porque hay una diferencia entre abandonar a alguien y negarte a ahogarte para mantenerlos a flote. Y yo elegí nadar. Miro el reloj. Son casi las 11 de la noche. Mañana es lunes y tengo trabajo. Lavo mi taza. Apago las luces. Mis luces, que pago con mi dinero y que nadie puede usar como reproche. Me meto a la cama. Mi cama. En mi cuarto. En mi departamento. Y antes de dormir, me hago una pregunta. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de alguien que decía amarte pero solo te usaba? ¿Alguna vez te diste cuenta de que la familia que más duele es la que menos merece tu luz? Porque si es así, quiero que sepas algo. Está bien irte. Está bien elegir tu paz sobre su comodidad. Está bien decir no más cuando llevas años diciendo está bien. No eres cruel por establecer límites. No eres egoísta por proteger tu salud mental. No eres malagradecida por negarte a seguir pagando deudas que nunca fueron reales. Eres humana. Eres fuerte. Eres suficiente. Y mereces un hogar donde tu presencia sea celebrada, no cobrada. Cierro los ojos. El departamento está en silencio. Ese silencio que ya no me asusta sino que me arropa. Y pienso, después de 34 años de vivir en la sombra de alguien más, finalmente encontré mi propia luz. Y brilla. Dios, ¿cómo brilla? ¿Desde dónde me estás escuchando hoy? ¿Qué harías tú en mi lugar?